Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes y público en general. Aquí tenemos un segundo ejercicio. La pregunta dice: ¿cuál es el voltaje que suministra la fuente y las caídas de voltaje? Bien, primero debemos de leer la pregunta, que es lo que nos está pidiendo, y luego observar el ejercicio. Como podemos ver, el ejercicio sigue siendo circuitos en serie. Como nos damos cuenta que es un ejercicio en serie porque va una tras de otra, una resistencia tras de otra, van como pegaditas, siguiendo una misma línea. Aquí tenemos una fuente de poder que es corriente continua, y que por su simbología nos da a entender que es corriente continua. Aquí no tenemos el dato del voltaje, tenemos el dato de la intensidad y las resistencias parciales. Vamos con la ley de Ohm. Entonces, para encontrar el voltaje total, recordemos la fórmula: intensidad es igual a voltaje, nos le dirán tensión o caída de voltaje, dividido para la resistencia. Esta intensidad podemos decir la intensidad total. Entonces podemos buscar, para buscar el voltaje total, esta es la que nos hace falta, ya que tenemos intensidad total, que es en circuito en serie la misma para todo el circuito, pero nos hace falta encontrar la resistencia total, que sí tenemos acá: resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. El despeje entonces sería voltaje total es igual a intensidad total por resistencia total en este caso. Entonces, resistencia total nos hace falta sacar en circuito en serie. La resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias parciales. Entonces tenemos R1 más R2 más R3. Resistencia total es igual, simplemente nos dedicamos a sumar. Sería 3 ohmios más 2 ohmios y más 4 ohmios. La resistencia total es igual aquí lo que faltaría es el símbolo de omega. 3 más 2, 5 más 4, 9. 9 ohmios. Estos también son ohmios. Son las unidades de ohmios. En el circuito en serie se suman las resistencias igual el voltaje. El voltaje total vendría a ser igual a el voltaje sumado al voltaje de cada una de las resistencias. La intensidad es la única que es igual. Tenemos 9 ohmios. Entonces, voltaje total es igual. Ahora sí, con este dato se puede sacar el voltaje total, reemplazando. Entonces, voltaje total
es igual. Intensidad total, que es 5 amperios, multiplicado por la resistencia total, que es 9 ohmios. Es una multiplicación normal, sencilla. El voltaje total es igual, 9 por 5 es 45 voltios. Si es que el ejercicio estaría, simplemente nos preguntaría calcule el voltaje total, pues eso sería todo. Ahora nosotros le hemos puesto caídas de voltaje, que significa en esta resistencia 1 pasa por ahí un voltaje 1, voltaje 2, y voltaje 3. Ya que en un circuito en serie el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes parciales también. A unos también le representa con la letra E. Caídas de tensión o caídas de voltaje. Simplemente para determinar el principio, que es el voltaje total es igual al voltaje de sumatoria de los parciales. Entonces vamos, voltaje 1 va a ser igual a intensidad total, pero esta vez multiplicado por la resistencia 1. Reemplazando, voltaje 1 es igual intensidad total, que es la misma, siempre va a ser 5 amperios, multiplicado por la resistencia 1, que en este caso es 3 ohmios. Importante hacerle el símbolo. Es una multiplicación normal, entonces voltaje 1 es igual 5 por 3, 15 voltios. Hacemos ese mismo procedimiento para los demás voltajes. Voltaje 2 es igual a intensidad total, si quieren se le podemos poner la I y la T, o simplemente la I, por este caso resistencia 2. Voltaje 2 es igual, intensidad es la misma, 5 amperios, multiplicado por resistencia 2, que es 2 ohmios. Voltaje 2 es igual 5 por 2, 10 voltios. Y le hacemos el símbolo. Y finalmente voltaje 3 va a ser igual a la intensidad total, que es la misma, por la resistencia 3. En este caso es 4 ohmios. Voltaje 3 es igual, reemplazando, intensidad total es 5 amperios, multiplicados por 4 ohmios. Voltaje 3 es igual 5 por 4, 20 voltios. Le dibujamos el símbolo nomás. Entonces ya tenemos los valores. 15 voltios,
voltaje 2 10 voltios y voltaje 3 20 voltios. Veamos si se cumple este principio que dice: voltaje total es igual al sumatorio de los voltajes o caídas de voltajes parciales en circuito en serie. Entonces el voltaje total nos dio 45 voltios. Eso tiene que ser igual. Tenemos de voltajes 15 voltios más 10 voltios más 20 voltios. Entonces, como podemos ver acá, si se cumple la norma, la regla. 45 voltios es igual a 45 voltios. Bien, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Hasta pronto.